Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. David Copperfield, Charles Dickens. Todo aquel que quiera escribir la historia de su vida necesariamente habrá de comenzar por el principio, aun siendo él mismo el protagonista. He aquí por qué yo haré constar ante todo que, según me han dicho algunas veces, y creo que con verdad, nací un viernes a medianoche. Y cosa curiosa, fueron simultáneas la primera campanada de las 12 y mi primer bajido. Teniendo en cuenta el día y la hora de mi nacimiento, la comadrona que asistía a mi madre y algunas vecinas que presumían de sabias, quienes me demostraron el mayor afecto, dicho sea de paso, mucho tiempo antes de que pudiéramos entablar conocimiento mutuo, pronosticaron. Primero, que mi destino era ser desgraciado toda mi vida. Y segundo, que gozaría del privilegio de ver fantasmas y duendes. Quien lea esta historia hasta el final podrá comprobar la exactitud de la primera predicción. Con respecto a la segunda, me limitaré a declarar que estoy esperando todavía su realización, a no ser que los fantasmas y los duendes me visitasen cuando aún mamaba. Y conste que no me quejo por el retraso. Antes, al contrario, si alguien se apropió de esta parte de mi herencia y la conserva en este momento, de todo corazón le autorizo para que la guarde eternamente para sí. Entré en el mundo con la cabeza envuelta en una cofia fetal. Los periódicos anunciaron que aquella envoltura prodigiosa se vendería por el modesto precio de 15 guineas, pero fuera que las personas que tenían precisión de embarcarse anduviesen por aquel entonces escasas de dinero, fuera que careciesen de fe y prefiriesen camisas de corcho a las de recién nacido, ello es lo cierto que únicamente se presentó un postor, tendero de comestibles, por más señas, que no quiso ofrecer más que 2 guineas en metálico y el resto en botellas de vino de Jerez. Sin duda creyó que la seguridad de no perecer ahogado no merecía mayor desembolso. Fue desechada su oferta y al cabo de 10 años se rifó la camisa en cuestión. Valían los billetes media corona cada uno y se despacharon 50, pero el agraciado por la suerte debía abonar media corona más. Tuve ocasión de presenciar la rifa y no he olvidado todavía el disgusto y la humillación que me produjo el ver con mis propios ojos cómo disponían de una parte de mi persona. Tocó mi camisa milagrosa a una vieja, quien a regañadientes extrajo de su cabas la suma adicional de media corona menos un penique, en calderilla, sin que hubiese manera de arrancarle la cantidad exacta, aunque se derrochó mucho tiempo y mucha aritmética para convencerla de que se equivocaba a su favor. Como hecho digno de mención, debo hacer constar que aquella buena señora no se ahogó, sino que murió tranquilamente en su cama a los 92 años de edad. Me han contado que cifró su orgullo hasta el último momento de su vida, el no cruzar el agua como no fuese sobre puentes. Tenía verdadera repulsión al mar y a los ríos, y parece que con frecuencia, al tomar el té, al cual era aficionadísima, solía desahogar su mal humor hablando con el desprecio más profundo de los marinos y gentes andariegas que tienen a gala vagabundear por todos los mares del mundo. Era en vano que intentasen demostrarle que, si no hubiese sido personas que tuvieran aquel abominable defecto, no disfrutamos de varios placeres de la vida, incluso el de saborear el té. A todos los razonamientos replicaba con tono enérgico. No, no y no. Nadie me convencerá de que esos vagabundos sirven para nada. Y como no quiero exponerme a vagabundear, vuelvo a mi nacimiento. Vi la luz primera en Blunderstone, condado de Suffolk.
Fui hijo póstumo, o lo que es lo mismo, mi padre había cerrado sus ojos para siempre 6 meses antes de que yo abriera los míos. Por cierto que experimento no sé qué extraña impresión al pensar que jamás le vi, y cierto sentimiento aún más extraño al unir en mis vagas reminiscencias infantiles su recuerdo con el de la lápida blanca que cubre su tumba en el cementerio. Mientras viva, jamás olvidaré la piedad indefinible que me embarga al representármelo allí, solo en las tinieblas de la noche, alejado de nuestro saloncito caldeado e iluminado que le cerraba cruel su puerta. Una tía de mi padre y por consiguiente tía abuela mía era el personaje más importante de nuestra familia. Se llamaba Isabel Trotwood y mi madre la llamaba señorita Isabel, las pocas veces que conseguía sobreponerse al terror que le producía tan horrible personaje. Había casado la señorita Isabel con un hombre más joven que ella, guapo mozo, aunque carecía de la belleza a que se refiere el proverbio que afirma que es bello todo lo bueno. Había vehementes sospechas de que zurraba a su señora y se aseguraba que un día, en el curso de una discusión sobre economía doméstica, para responder a los argumentos de su cara mitad, hizo intención, y algo más que intención, de arrojarla por el balcón de un segundo piso. Prueba tan palpable de incompatibilidad de caracteres, decidió a mi tía llegar a un arreglo pecuniario con su marido, del que resultó la separación amistosa de los cónyuges. El marido, con el dinero que arrancó a la complacencia de su esposa, se fue a la India, donde, si no miente una tradición de familia, se le vio cierto día caballero sobre un elefante y en compañía de una mona. Malas lenguas pretenden que no fue mona, sino una princesa mongola, y yo en la duda estoy por la última hipótesis. Sea de ello lo que fuere, 10 años después de su marcha, llegó a Inglaterra la noticia de su muerte. El efecto que en mi tía produjo semejante suceso nadie lo supo, sencillamente porque, a raíz de su separación, había adoptado de nuevo su nombre de soltera, y comprado una casita en una aldea, a orillas del mar, donde se instaló con una criada, negándose a alternar con nadie. Creo que fue mi padre el sobrino predilecto de mi tía abuela, pero esto no obstante jamás le perdonó la última su matrimonio, a pretexto de que se había casado con una muñeca de cera. Lo notable del caso es que mi tía no había visto jamás a mi madre, ni sabía de ella otra cosa sino que apenas tenía 20 años, lo que bastó para que nunca más volviera a ver a su sobrino predilecto. Este, que al casarse doblaba a mi madre la edad y tenía muy quebrantada la salud, falleció al año de haberse casado y 6 meses antes de mi venida al mundo, como ya he dicho. Tal era el estado de cosas la tarde de aquel día del mes de marzo, de aquel viernes memorable e importante. Como es natural, no sabía yo entonces lo que acabo de contar, de la misma manera que no conservo ningún recuerdo personal de lo que voy a referir. Mi madre estaba sentada enfrente de la chimenea, extremadamente abatida y pensando con pena en su triste vida, y en la que esperaba al pobre huerfanito que iba a encontrar, a su llegada a un mundo mal dispuesto para recibirle, unas cuantas gruesas de alfileres, augurio fatal, guardados en un armario de su cuarto. Cuando, al alzar los ojos de la lumbre para secar las lágrimas que los empañaban, vio avanzar por el jardín a una señora a quien no conocía. Presintió mi madre que aquella mujer era la tía de su difunto marido. Avanzaba con aire tan resuelto y tenía tal sello de altanería que desde luego supuso que la forastera no podía ser sino Isabel Trotwood. Otra circunstancia afirmó a mi madre en su creencia. Habíale dicho repetidas veces mi padre que su tía casi nunca obraba como el resto de los mortales.
Y en efecto, la desconocida, en vez de tirar del cordón de la campanilla de llamada, se aproximó a la ventana del salón donde estaba mi madre y pegó la nariz contra el cristal con tanta fuerza que, según me ha contado muchas veces la segunda, se le quedó blanca y aplastada contra la cara. Tal espanto causó a mi madre aquella aparición extraña que abrigo el pleno convencimiento de que soy deudora a mi tía de haber nacido en viernes. Mi madre se levantó asustada y corrió a esconderse en un rincón detrás de una butaca. La desconocida, después de pasear la vista por toda la sala, distinguió al fin a mi madre, a quien hizo señas con ademán feroz para que le abriese la puerta. Tan imperativos eran sus ademanes que mi madre obedeció aterrorizada. «Supongo que es usted la señora viuda de Copperfield», dijo tan pronto como mi madre le franqueó la puerta. Aquel supongo equivalía a afirmar que no cabía equivocación, puesto que veía a mi madre de luto riguroso y muy adelantada en su embarazo. «Sí, señora», contestó mi madre con timidez. «Soy la señorita Isabel Trotwood», añadió la visitante. «Supongo que habrá oído hablar alguna vez de mí». «He tenido muchas veces ese placer», respondió mi madre, aunque a pesar suyo dejó traslucir que su satisfacción no había sido tan grande como decía. «Pues bien, ahora la está usted viendo». Con paso lento se dirigieron a la habitación donde un momento antes se hallaba mi madre, única que estaba a buena temperatura, pues en la del lado opuesto del corredor no se había encendido lumbre desde la muerte de mi padre. Luego que tomaron asiento, mi madre, pese a los esfuerzos que hizo para contenerse, rompió a llorar. Mi tía, que no había despegado los labios desde que entró a la estancia, exclamó precipitadamente: «Vaya, vaya, no llores y ven acá». Mi madre continuó sollozando sin contestar. «Quítate esa cofia, muñeca, que quiero verte bien», repuso mi tía. Tan asustada estaba mi madre que obedeció en el acto tan extraña exigencia, pero temblaban extraordinariamente sus manos, y esto fue causa de que, al destocarse, sueltos sus hermosísimos cabellos, se esparcieron como un manto sobre su espalda. «Pero qué niña eres, Dios mío», exclamó mi tía. En efecto, mi madre era muy joven, pero todavía aparentaba menos edad de la que tenía. Como si tener pocos años constituyera una falta, bajó la cabeza al oír la exclamación de mi tía y contestó con voz velada por el llanto que temía ser realmente demasiado niña para ser viuda y madre. Siguió un momento de silencio durante el cual, creyendo mi madre que la recién llegada pasaba una mano acariciadora por sus cabellos, levantó los ojos con timidez. Se había engañado. Mi tía, sentada con ceño adusto junto a la lumbre, con la falda un poquito levantada y puestos los pies sobre los morillos y las manos cruzadas sobre el vientre, parecía la estatua de la severidad. «¿Por qué llaman rockería a esta casa?», preguntó de improviso. «Mi marido, al comprarla», contestó mi madre, «le puso ese nombre porque le agradaba hacerse la ilusión de que por los alrededores había muchas cornejas». Al ruido que produjeron los olmos del jardín, sacudidos con violencia por una racha de viento, las dos interlocutoras volvieron la cabeza. Los gigantescos árboles se inclinaban unos hacia otros como si se confiaran un secreto, y luego, tras algunos momentos de confidencia, se erguían nuevamente, agitando sus brazos descomunales, como si lo que acababan de comunicarse les produjera espanto. Algunos nidos de cuervos, viejos y casi destruidos, pendían de los extremos de las ramas altas, semejantes a los jirones de las velas de un navío, que penden, zarandeadas por el huracán, sobre las embravecidas olas de un mar tempestuoso. «¿Pero dónde están las cornejas?», preguntó mi tía. Mi madre pensaba ya en otra cosa. «¿Las cornejas dónde están?», repitió mi tía.
No he visto una desde que vivo aquí. Creíamos, o mejor dicho, creía mi marido que en esos árboles anidaban colonias numerosas, pero luego vio que los nidos eran muy antiguos y que habían sido abandonados desde larga fecha. Reconozco en ese detalle a David Copperfield. Es muy suyo llamar rockería a una casa que jamás fue visitada por las cornejas y creer que hay pájaros donde vio restos de nidos antidiluvianos. Señora, protestó mi madre, el señor Copperfield ha muerto y nadie debe profanar su memoria. Por la mente de mi madre cruzó en aquel momento la idea de lanzarse sobre mi tía y estrangularla. Llegó a levantarse de la silla sin tener en consideración que, aun en su estado normal, habría sido pobre campeón en una lucha con el adversario que tenía enfrente, pero renunció al punto a su proyecto, y volviendo a caer pesadamente en su asiento, se desmayó. Cuando volvió en sí, merced a los cuidados que le prodigó mi tía, vio a ésta de pie junto a la ventana. La noche había cerrado y el resplandor de la chimenea apenas permitía a las dos señoras verse una a otra. Dime, repuso mi tía volviendo a sentarse, ¿cuándo esperas? No sé qué me pasa, exclamó mi madre. Tiemblo, me parece que voy a morir. No es nada, ¿por qué no tomas una taza de té? ¿Cree usted que el té me sentará bien? Indudablemente, lo que sientes es efecto de los nervios. ¿Cómo se llama la chica? No sé si será niña, señora, respondió candorosamente mi madre. Habráse visto inocente, no pregunto eso, me refiero a la criada. Se llama Peggotty, contestó mi madre. Peggotty, repitió mi tía. ¡Qué barbaridad! ¿Es posible que en una iglesia cristiana hayan impuesto a un ser humano el nombre de Peggotty? Es su apellido, explicó mi madre con timidez. David la llamaba por su apellido para evitar confusiones, porque su nombre de pila es el mío. Peggotty, gritó mi tía abriendo la puerta de la habitación. Traiga usted una taza de té. Su señora está indispuesta. Vamos, volando. Dada la orden con la energía propia de quien hubiese ejercido siempre una autoridad absoluta en la casa, y después de esperar un momento para asegurarse de que había sido oída por la criada, mi tía volvió a sentarse como antes, con los pies sobre los morillos, la falda un tanto subida y las manos cruzadas sobre el vientre. Segura estoy de que lo que nazca será niña, repuso mi tía, como si continuase una conversación interrumpida. Pues bien, hija mía, desde que venga al mundo esa niña, o ese niño, se atrevió a insinuar mi madre. Repito que esa niña, tengo la certidumbre de que será hembra. Y cuidado con volver a contradecirme, desde que venga al mundo la niña quiero ser su protectora. Yo seré su madrina y deseo que se llame Isabel Trotwood Copperfield. En la educación de nuestra Isabel evitaremos que se cometa ningún error, ninguna imprudencia, y jamás toleraremos que se juegue con el corazón de la pobre niña. La educaremos muy bien, le inculcaremos cuidadosamente la necesidad de que viva siempre prevenida contra el peligro de poner imprudentemente su confianza en quien no la merezca. Yo me encargo de todo. Mi tía apoyaba con enérgicos movimientos de cabeza cada una de sus frases, como si el recuerdo de sus pasadas desventuras la persiguiesen implacable, y como si lamentase no poder hacer alusiones más explícitas. ¿Se portó siempre bien David contigo, niña?, preguntó al cabo de breves momentos de silencio. ¿Reinaron entre vosotros la armonía y la paz? Éramos muy felices. Mi marido fue siempre muy bueno para mí. Es posible que te haya perjudicado su cariño excesivo, que le impediría ver tus muchos defectos. Mucho lo temo, particularmente ahora que me encuentro sola y abandonada en este triste mundo, contestó mi madre sollozando. Más lágrimas, basta ya. Yo aseguro que no es posible que vivieses en paz, sencillamente porque la compenetración perfecta de dos personas ni existió ni existirá jamás. Eras huérfana, ¿verdad?
Sí, señora. ¿Institutriz? Ese cargo desempeñaba en una casa que frecuentaba mucho el señor Copperfield. Desde que me conoció fue muy bueno para mí. Me guardó infinitas atenciones y al fin me pidió el matrimonio. Acepté su proposición y nos casamos. Pobre niña, exclamó mi tía con la mirada fija invariablemente en la lumbre. ¿Sabes hacer algo? Señora, dispénseme usted. Gobernar tu casa, por ejemplo, insistió implacable mi tía. Tal vez no muy bien. Mi marido me daba lecciones. Que él necesitaba, refunfuñó mi tía. Creo que hubiera terminado por aprender algo, porque aplicación no me faltaba, y mi marido tenía mucha paciencia para enseñar. Pero la desgracia espantosa que me ha herido. Los sollozos ahogaron de nuevo su voz. Otra vez, increpó mi tía. Llevaba con mucho cuidado mi libro de cuentas y todas las noches hacía el balance, con la ayuda de mi marido. Por favor, hija mía, no llores, exclamó con acento compasivo mi tía. Jamás tuvimos la menor discusión por las cuentas, salvo cuando me reprendía mi marido porque mis treses y mis cincos se parecían mucho, y porque los rabos de mis sietes y mis nueves eran excesivamente largos. De nuevo rompió a llorar mi madre. Vas a enfermar si no dejas de llorar, lo que podía ser peligroso para tu salud y la de mi ahijada. Ea, no empieces otra vez. La consideración última contribuyó a calmar a mi madre, pero parece que su malestar creciente se exacerbó más. Siguió un largo silencio, solo interrumpido por algunas interjecciones de mi tía. David colocó su fortuna en títulos de la renta vitalicia, prosiguió como exteriorizando en voz alta sus pensamientos. ¿Qué te ha quedado a ti? Mi marido tuvo la bondad de colocar a mi nombre parte de aquella renta. ¿Cuánto? 105 libras esterlinas anuales. Peor creí que habría arreglado las cosas. Peor. Era la palabra que encajaba en aquellas circunstancias, pues realmente mi madre se encontraba muy mal, conforme pudo apreciar a la primera ojeada la Peggotty, que entró con el servicio de té que le habían pedido. La criada se apresuró a conducir a mi madre a su alcoba y mandó a su sobrino Camp Peggotty, a quien había llevado a la casa algunos días antes, a fin de poder disponer, en caso de apuro, de un mandadero fiel y activo, que fuese corriendo a buscar al médico y a la comadrona. El médico y la comadrona, esas dos potencias aliadas, quedaron mudos de asombro al encontrar a su llegada casi simultánea a una dama desconocida, de aspecto imponente, sentada ante la chimenea con el sombrero colgado de su brazo izquierdo y ocupada en taponarse los oídos con algodón en rama. Como la Peggotty ignoraba quién fuese aquella y mi madre nada dijo a su respecto, la identidad de la dama incógnita permaneció en el misterio. Subió el médico a la alcoba de mi madre, pero bajó al poco tiempo, decidido a ser cortés y amable con la desconocida, en cuya compañía sospechaba que habría de pasar algunas horas. Era el doctor el hombrecillo más dulce y afable que se pueda imaginar. Cuando había de salir o entrar en una habitación, lo hacía de costado, con objeto de estorbar el paso lo menos posible, y se deslizaba con suavidad, más silenciosamente acaso que la sombra de Hamlet. Caminaba siempre con la cabeza inclinada sobre un hombro. Era tan modesto que por nada del mundo hubiese hecho, sin necesidad absoluta, un ademán que pudiera molestar a un perro. Y no solo a un perro normal, a un perro cualquiera, sino que ni a un perro rabioso. Es posible que en este último caso hubiese aventurado tímidamente alguna palabra breve, pero con voz muy baja, porque es de advertir que hablaba con tanta humildad como la que mostraba para andar. Pero increparle con dureza o causarle el menor daño, cosa era que no encajaba en su carácter. El señor Chillip, que así se llamaba el doctor, miró afectuosamente a mi tía, la saludó con timidez, siempre con la cabeza ladeada, y preguntó llevándose la mano a la oreja izquierda. ¿Padece usted una irritación local, señora?
¿Me habla usted a mí?, preguntó a su vez mi tía, destapándose bruscamente el oído. Muchas veces ha repetido el doctor Chillip a mi madre que la impetuosidad de mi tía le produjo tal sobresalto que aún hoy no comprende cómo pudo conservar su sangre fría. A pesar de ello, repitió con acento cariñoso: ¿Es una irritación local, señora? Es una majadería de usted, señor mío, contestó mi tía, volviendo a taponar el oído. ¿Qué hacer después de aquel exabrupto? Permanecer callado, que fue lo que hizo el doctor, hasta que vinieron a llamarle de parte de mi madre. Salió de la estancia y al cabo de un cuarto de hora volvió al lado de la desconocida. ¿Qué tenemos?, preguntó mi tía, quitándose el algodón del oído. Vamos avanzando poco a poco, señora, respondió el médico. Bah, exclamó mi tía con desprecio irritante, que mató en flor la sonrisa que comenzaba a vagar por los labios del médico. Acto seguido volvió a introducir el tapón de algodón en rama en el oído. El señor Chillip, según contó luego a mi madre, comenzaba a sentirse casi indignado. Esto, no obstante, tomó asiento junto a la lumbre y allí permaneció callado cerca de 2 horas. Al cabo de este tiempo, subió nuevamente a la alcoba de mi madre para volver, después de breve ausencia, al lado de la irritable desconocida. ¿Qué novedades hay?, preguntó la dama, quitándose el algodón del oído como tantas otras veces. Ninguna. Seguimos avanzando poco a poco, señora, contestó el doctor. Bah, repitió mi tía con desdén, tan marcado que el pobre médico se creyó en el caso de dejarla sola. Según manifestó él mismo varios años después, aquello era para hacer perder la cabeza a un santo. Prefirió ir a sentarse a la escalera, no obstante la oscuridad que allí reinaba y la corriente de aire que por ella circulaba, donde esperó hasta que fueron a llamarle. Can Pegotti, testigo digno de fe, toda vez que asistía a la Escuela Nacional y estaba tan fuerte en catecismo como un turco, refirió al día siguiente que había tenido la desdichada idea de entreabrir la puerta de la habitación donde quedó mi tía sobre 1 hora después de la salida del señor Chillip, y que al punto se vio asido por un brazo por la señora, que recorría con pasos desmesurados, indicio de intensa intranquilidad interior, los estrechos límites de aquella. Añadió que sin duda el taponamiento de los oídos de la dama no era bastante eficaz, puesto que el ruido de voces o de pasos que partían de la alcoba de mi madre determinaba invariablemente violentos tirones que sufría su pobre brazo. Llegó un momento en que la dama, más y más excitada y nerviosa, soltó su brazo y le agarró por el cuello de la camisa, y de esta suerte le obligó a recorrer muchas docenas de veces la habitación. Confirmó la exactitud del relato la misma Pegotti, la cual asegura que, cuando bajó a la estancia, un instante después de mi nacimiento, encontró a su desgraciado sobrino tan colorado como acababa de dejarme a mí. El buen doctor, hombre incapaz de guardar rencor a nadie, y menos en aquella ocasión, se deslizó hasta el saloncito y tan pronto como pudo disponer de un momento, dijo a mi tía con afabilidad: «Señora, me cabe el honor y la satisfacción de felicitar a usted». «¿Por qué?», preguntó con brusquedad mi tía. El tono brusco y severo de mi tía turbó de nuevo al señor Chillip, quien se inclinó e inició una sonrisa con objeto de apaciguar a aquella. «¿Quiere usted hablar de una vez?», gritó mi tía con impaciencia. «¿Ha perdido la lengua, buen hombre?». «Tranquilícese usted, señora», se atrevió a decir el médico con voz meliflua. «Han desaparecido los motivos de inquietud. Le ruego que esté tranquila». Grandes esfuerzos hubo de hacer mi tía para resistir la tentación de sacudir al señor Chillip hasta sacarle del cuerpo todo lo que tenía que decir. Sin embargo, se limitó a mover la cabeza, pero dirigiéndole una mirada que le hizo estremecer. «Pues sí, señora», repuso el doctor, «con verdadero placer felicito a usted. Todo acabó y acabó bien». Mi tía observaba con curiosidad al doctor. «¿Cómo está ella?», preguntó al cabo de breves instantes.
todo lo bien que podía desearse, tratándose de una joven que es madre en la triste condición en que ella se encuentra. No dudo que muy en breve se encontrará completamente bien. Puede usted subir a verla, señora. No veo en ello inconveniente. Antes, al contrario, es posible que su visita contribuya a su bienestar. Me refiero a ella. ¿Cómo está ella?, tornó a preguntar mi tía. He dicho, señora, que quiero saber cómo está la niña, la recién nacida. Señora, yo creí que sabía usted que no es recién nacida, sino recién nacido. Es un niño muy... Mi tía, sin dejarle terminar la frase, asió las bridas de su sombrero y, manejándolas a guisa de honda, lo disparó contra la cabeza del pobre señor Chillip. Recogiólo al punto y, encasquetándoselo en la cabeza, salió corriendo de la habitación para no volver a entrar nunca más en ella. Y he aquí cómo la señorita Isabel Trotwood Copperfield, la nonata que mi tía había esperado con tanta ilusión, quedó para siempre en la región misteriosa, en aquella región de ensueños y de sombras de la que yo acababa de llegar. La luz del nuevo día iluminó el lecho de mi madre y la cuna del recién nacido, de la misma manera que bañó la tumba bajo la cual reposaban los restos mortales de aquel sin el cual jamás hubiera yo existido.